basamos una relación en una transacción, estamos esperando entender qué vamos a ganar de esa relación. Yo creo que es parte de nuestra humanidad y probablemente como hemos sido también educados, como hemos sido instruidos, como hemos crecido en la sociedad en la que hemos crecido, en fin. Cada vez que nosotros veamos a alguien que está modelando un comportamiento de esto, nuestro pensamiento, lejos de, ¿verdad?, recriminarle, es cómo yo puedo contribuir a que esa persona lo vea distinto. Y hasta ahora me estoy dando cuenta que lo que estoy haciendo es reforzando que lleve la cuenta. ¿En qué momento como líderes hemos de alguna manera promovido un comportamiento en donde si nos ayudan, ayudamos? Sí, que si todos tuviéramos esta mentalidad de líderes como Jesús, donde nos llevamos la cuenta, cuántas cosas podríamos alcanzar, cuántas veces estaríamos dando la milla extra y qué tanto podríamos desarrollar el potencial de esa organización, ¿verdad? 3, 2, 1. Hola, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Lidera como Jesús. Estamos convencidos de que hay una generación de líderes que está siguiendo el ejemplo de Jesús y precisamente en este episodio vamos a explorar 2 características más de nuestro líder por excelencia. José, ¿cómo estás? Muy bien, Tomás. Muy contento también nuevamente de estar acá, por supuesto, compartiendo con ustedes. Gracias por darnos una vez más su atención. Y bueno, hoy continuamos con el tema de las características de Jesús. Así es, y vamos a estar hablando de la primera de ellas, y es que Jesús no lleva marcador. Sí, de hecho yo lo traduje como también Jesús no lleva la cuenta, ¿verdad? Yo creo que por ahí va el concepto. Y la segunda que es Jesús reconoce su humanidad. Está muy interesante. Sí, totalmente. Y vamos a explorarlas a profundidad y vamos a empezar precisamente, me gusta como lo dices, como Jesús nos lleva la cuenta. Y hay una frase para iniciar que me encantó que dice que llevar el marcador daña las relaciones porque hace que nuestras interacciones sean transaccionales. Wow. De hecho, bueno, este tema específicamente me gustó mucho y me retó mucho, yo creo, a lo largo de estas semanas que nos estábamos preparando para este episodio. Y es además un tema que cuando lo leí, inmediatamente pensé en vos, ¿sabías? Ajá, ¿por qué? Y no sé si tenés alguna idea de por qué lo voy a decir. Por el principio guía simple, tal vez sí. Exactamente. Justamente cuando nosotros nos conocimos, hace varios años ya, recuerdo que tuvimos la primera interacción, yo creo que tuvimos, que fue como un 1-1, no sé si en un almuerzo, un desayuno, algo que compartimos, y me estabas contando un poco de uno de los principios del emprendimiento de la empresa para la que trabajabas en ese momento, una empresa de consultoría que tenían varios principios que ustedes seguían y uno de ellos es no contamos el vuelto. Cierto, sí. Y eso me quedó muy grabado, de hecho, Sí. me encanta la frase, ¿verdad? No contamos el vuelto, que básicamente significa no llevan la cuenta, ¿no? Como esto precisamente. Sí, y es que el tema de llevar la cuenta, ¿verdad? O llevar un marcador está bien para algún contexto competitivo, ¿verdad? Es bueno para los juegos, más no para las relaciones, ¿verdad? Y precisamente esa es una de las características clave que podemos ver en Jesús, en donde precisamente si hay alguien que no llevaba la cuenta, era él, ¿verdad? Me gusta mucho el tema de cómo en 1 Corintios 13, 4, 5, ¿verdad? Vemos que precisamente haciendo alusión al amor dice que es paciente, es bondadoso, no es celoso ni fanfarrón, no es orgulloso ni ofensivo y no exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Wow. Precisamente con lo que mencionabas con respecto a que daña las relaciones, de hecho estaba viendo justo mis notas y también anoté esa frase y lo que sigue luego de esa frase habla de que daña las relaciones porque sus interacciones con otros se convierten meramente transaccionales. Sí, ¿verdad? y cuando basamos una relación en una transacción, estamos esperando entender qué vamos a ganar de esa relación. En cambio, si nosotros entendemos que el espíritu de tener una relación con una persona es poder
conocerla, como hablábamos en el primer episodio, valorarla y por lo tanto amarla, vamos a entender que precisamente si nos vamos a esto que estábamos hablando del amor, es casi una exigencia no llevar un conteo de las ofensas. Y además de que el poder liberarnos de estar contando ofensas o estar llevando cuentas de cualquier índole en una relación, Sí. nos va a ayudar precisamente a ser libres, ¿verdad? Nos va a ayudar a no tener que estar pensando en que tenemos que empatar de alguna manera algo que se nos hizo a favor o algo que se nos hizo en contra. Claro, ¿verdad? claro. Bueno, justamente estaba reflexionando en eso, que en cualquier relación en la que nosotros estemos, sea una relación sentimental, sea una relación de amistad, sea una relación laboral, todo este tipo de relaciones, es que es prácticamente imposible salir, digamos, Tablas. Sí, ¿verdad? sí. O sea, no existe, yo creo que no existe relación saludable en la que se salga tablas, porque es que una relación, bien lo decías, ¿verdad? Aplica tanto como para bien como para mal, ¿verdad? Y yo creo que esperaría que en la mayoría de los casos para bien, pero qué cansado, además, qué cansado debe ser llevar una cuenta de lo que, por ejemplo, alguien ha hecho por mí y que entonces yo después tengo que retribuir o Sí, que tengo claro. que... Y además, ¿cómo medís también? ¿Verdad? ¿Cómo medís lo que alguien hace por vos? Porque si hablamos de dinero, quizás es más sencillo, ¿no? Es como 100 colones por 100 colones, pero en las relaciones no son dinero. Sí. Las relaciones son acciones. Las relaciones son... ¿Cómo medís que yo te escuché por 30 minutos? Te presté un oído, que te presté atención y que luego te di un consejo, o no, solamente te escuché, o cómo medís que el otro día te dije algo que te cambió la vida, Sí. o que en ese momento necesitabas escucharlo y fue fundamental para que luego ocurriera algo positivo en tu familia. En fin, ¿verdad? Son tantas cosas que cómo lo medís. Sí, ¿qué valor le ponemos a lo que las otras personas hacen Claro. por nosotros, ¿verdad? Y es ahí es donde precisamente el liberador, porque si nos quitamos de encima esa necesidad de ponerle un valor y entendemos que nace de la otra persona, desde una perspectiva de querer dar, ¿verdad? Entonces se nos quita esa necesidad de estarle poniendo un valor, si se quiere, porque como bien decías, por ejemplo, ¿cómo uno le pone un valor a algo que Sí. alguien hace por un hijo? ¿Verdad? Wow. ¿Verdad? ¿Cómo le ponemos valor a lo que hizo nuestro Señor por nosotros? ¿Verdad? A esa salvación, ¿verdad? Y estamos eternamente en deuda, Sí. ¿verdad? Sin embargo, En deuda y no, porque por eso es que es un regalo. es un regalo, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, es por gracia. Es por gracia y es ahí también entonces en donde entendemos que no, vamos a ver, no se trata de querer hacer algo para equiparar lo que Jesús hizo por nosotros, Exacto. ¿verdad? Exacto. Sino que lo que vayamos a hacer, hagámoslo por amor, Sí. ¿verdad? Sabiendo de que no necesitamos llegar a ese nivel, que además para nosotros sería imposible. Sería imposible, por supuesto. Sí. John Maxwell dice que llevar la cuenta es bueno para los deportes, pero no para las relaciones. Y hay un concepto que yo pienso que está sumamente ligado a esto que estamos hablando, y es el concepto del perdón. Porque no llevar la cuenta, y seamos sinceros, aquí solo estamos vos y yo y todas las demás personas que nos están escuchando. Pero seamos sinceros, yo creo que es parte de nuestra humanidad y probablemente como hemos sido también educados, como hemos sido instruidos, como hemos crecido en la sociedad en la que hemos crecido, en fin, llevar la cuenta. No es algo que nos venga natural, no es algo que nos venga de una manera muy sencilla. Siempre estamos, bueno, y es que vivimos bajo un modelo transaccional cuando, por ejemplo, compramos algo y adquirimos cosas, y, ¿verdad? Entonces, no es algo que viene de manera natural. Y por eso es que el perdón es tan importante, o es un concepto que tiene que encajar ahí para poder vencer. Hay otras formas, pero es una de las formas para poder vencer ese tener que llevar la cuenta. ¿Por qué? Porque, bueno, hablábamos de cuando alguien hace algo bueno por nosotros, pero
cuando nos hacen daño, yo creo que es aún más difícil. Totalmente, ¿no? sí. Porque ya no es solamente yo tengo que pagarle a esa persona, pero es ahora esa persona tiene que pagarme a mí. Sí. Y eso sí es complicado, ¿verdad? Porque qué tal si la otra persona no lo cree así o sea, y probablemente así va a ser, ¿verdad? Y cuando lo hacemos o se hace desde una perspectiva casi que como venganza, ¿verdad? Y siempre hemos hablado de que estos episodios al final Dios los utiliza para trabajarnos a nosotros, ¿verdad? Sí. Y ayer casualmente, pues ya con muchas de las notas preparadas para la sesión, mi hija estaba compitiendo, Irene estaba compitiendo en, valga la redundancia, una competencia de porrismo. Sí. Y son jornadas extensas, con mucho ruido, y no es algo que sea mucho del agrado de Samuel, ¿verdad? De tu otro hijo. Sí, de mi otro hijo. Y entonces él estaba sin ganas de ir, ¿verdad? Y entonces mi esposa e Irene se adelantaron y yo estaba tratando de convencerlo de ir, ¿verdad? Y entonces él me decía, papi, es que ella nunca va a mis entrenos, él juega básquet, y entonces dice, ella nunca va a mis entrenos, ¿verdad? Claro. Y entonces yo le decía, bueno, pero es que no tienes que hacerlo por sacarte el clavo de que no va a los entrenos y entonces no vas a ir a la competencia. Además, una competencia, perdón, tal vez no es lo mismo que un entreno, ¿verdad? Claro. Y entonces yo ya quería enojarme y obligarlo a ir, ¿verdad? Y de un pronto a otro me golpeó esto que estábamos analizando, ¿verdad? Claro. Y yo decía, ¿qué ejemplo ha visto en mí o ha visto en nosotros que se está comportando de esta forma? Wow. Entonces, en lugar de obligarlo a ir, ¿verdad? Porque ya había pasado por mi mente decirle 4 cosas y obligarlo y listo, ¿verdad? Fue caer en cuenta de, bueno, ok, como modelo que puede hacerlo, no porque ella no va a sus entrenamientos, entonces él tampoco y se saca el clavo, sino que entienda que es por amor, ¿verdad? Sí. Pero a la fuerza no iba a ser. Claro. ¿verdad? Sin embargo, en el momento yo me enojo y lo que quiero es obligarlo, ¿verdad? Bueno, al final terminó no yendo, ¿verdad? Y fue interesantísimo porque esa había que comprar entradas y demás, esa entrada al final la terminó usando mi abuelita, ¿verdad? Entonces, alguien más pudo aprovechar e ir, etcétera. Pero el punto que voy es, cada vez que nosotros veamos a alguien que está modelando un comportamiento de estos, nuestro pensamiento, lejos de, ¿verdad?, recriminarle, es cómo yo puedo contribuir a que esa persona lo vea distinto, cómo yo puedo contribuir a que esa persona deje de llevar ese marcador y se olvide, se libere de eso. Wow. Gracias por compartir la historia y como en cada episodio me retas de nuevo porque me puse a pensar, pensaba y no juzgándote, ¿verdad? Pero también pensaba, bueno, ¿qué has dicho tal vez anteriormente para que él se comporte de esa manera? Pero voy a mi persona, ¿verdad? Inmediatamente pensé que yo muchas veces le he dicho a Felipe y a María Isabel cuando han estado en una situación similar, Felipe, tenés que hacerlo porque tu hermana lo ha hecho por vos. Sí. O viceversa, ¿verdad? María Isabel, ve que Felipe ya jugó con un caso muy, muy común que sucedió igual, que sucede todos los días, no solo la semana pasada, pero que es que María Isabel quiere que Feli juegue con ella. Sí. Y entonces Feli dice, no, quiero jugar solo y yo voy a inmediatamente a decirle, Feli, pero ella juega con vos cuando vos querés, ¿verdad? Y hasta ahora me estoy dando cuenta que lo que estoy haciendo es reforzando que lleve la cuenta. Claro. ¿Verdad? Y debe ser un poco diferente. José, y si lo vemos a nivel también de las organizaciones, ¿verdad? ¿En qué momento como líderes hemos de alguna manera promovido un comportamiento en donde si nos ayudan, ayudamos? ¿verdad? Versus hagámoslo no porque nos ayudaron o porque toca o porque ya es nuestro turno, sino es porque es lo correcto. Wow. ¿verdad? Y ese es un llamado a que podamos revisar las intenciones desde las cuales realmente nos sentamos a liderar y nos sentamos a servir en el ambiente en el que estemos liderando. Wow, qué poderoso eso. Y pienso que tal vez para hacer una acotación, ¿verdad? Porque no es que estemos en este momento
mencionando o hablando sobre esto como para dar luz verde de que cuando hay personas que tal vez en una organización no hacen algo y no hacen algo y no hacen algo, entonces significa que lo vamos a ignorar y nosotros siempre lo vamos a hacer. Pero más bien qué poderoso sería que si todos tuviéramos esta mentalidad de líderes como Jesús, donde no llevamos la cuenta, cuántas cosas podríamos alcanzar, cuántas veces estaríamos dando la milla extra y qué tanto podríamos desarrollar el potencial de esa organización, ¿verdad? Totalmente. ¿Verdad? Y hablabas del perdón y justamente una frase que apunté, que es de Martin Luther King Jr., dice, el perdón no es un acto ocasional, es una actitud constante. Wow. Y yo creo que uno de los puntos que se mencionaba en este capítulo y que es fundamental es entender que todos necesitamos perdón. Absolutamente todos. Qué bueno eso. Y sobre el perdón, precisamente anotaba acá que hay una frase que había escuchado hace un tiempo, no recuerdo ahorita quién me la había mencionado, pero que hablaba sobre lo que es no perdonar, o por ejemplo el contrario del perdón, que es guardar rencor, o por ejemplo llevar la cuenta. Bueno, de hecho, llevar la cuenta lo que nos lleva es a guardar rencor, claro. ¿Verdad? Y que no perdonar es como tomarse un veneno, o sea, es como yo tomarme un veneno esperando que la otra persona le haga daño. Es decir, es un negocio malísimo, sí, ¿verdad? Sí. Y que yo creo que por ahí podemos empezar para poder dar ese paso y perdonar, ¿verdad? Por el hecho de saber de que cuando yo no perdono a alguien, aún cuando a mí fue el que me hicieron daño, lo que estoy haciendo es tomándome un veneno esperando que a la otra persona le haga daño y eso no va a suceder. Soy yo el que me estoy haciendo el daño, ¿verdad? Claro. Soy el que estoy guardando ese rencor, estoy llevando la cuenta y eso me va a carcomer por dentro, ¿verdad? Claro, y me gusta mucho el ejemplo de Pedro, ¿verdad? Cuando niega a Jesús 3 veces. Ah, sí. ¿Y qué hace Jesús? ¿Verdad? Primero ya sabía que lo iba a negar, ¿verdad? Se lo advirtió, sucedió, pero lejos de venir y decirle, y recriminarlo. Me negaste 3 veces, sí. ¿verdad? Le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Entonces, sí, maestro, yo te amo, apacienta mis ovejas. 3 veces. Sí. Una vez para borrar cada vez que lo negó, ¿verdad? O sea, y uno diría, eso es el carácter de Jesús, ¿verdad? Sí. El perdón en su máxima esencia y además de eso, no solo contento con decir, y ahí es donde vamos a no llevar la cuenta, ¿verdad? No diga, ok, ya estamos pares, ¿verdad? Sino que además le dice, sobre ti voy a edificar mi iglesia, ¿verdad? Wow. Va más allá. Es decir, que digamos que en la mentalidad terrenal estaríamos diciendo, además lo premió. Además, sí, además lo premió. Muy sí, buena esa. Sí. Que ese concepto, ¿verdad? De premiar, lo único que hace es reforzar el hecho de que si se lleva la cuenta o no, ¿verdad? Hay una frase que yo anoté acá que hace mucho tiempo también interioricé y ha sido algo que me ha ayudado mucho a poder caminar, avanzar y hacer cosas sin llevar la cuenta. Y es que yo, igual, en un mundo en donde todo es competencia, donde te impulsa a tener que ser el mejor, ¿verdad? Una vez escuché que lo que tenemos que hacer es dejar de buscar ser los mejores, pero tenemos que buscar dar lo mejor. Hay una diferencia, la diferencia está en una palabra y es ser o dar. Cuando yo doy lo mejor de mí, listo, o sea, hay plenitud ahí, porque no puedo dar más que lo mejor. Y eso siempre va a ser suficiente. Sí. Pero cuando yo busco ser el mejor, usualmente voy a tener que pasar por encima de otros, voy a tener que cruzar líneas que no debo cruzar, me explico. Entonces, la diferencia está entre ser y dar, ¿verdad? Debemos buscar
dar siempre nuestro mejor esfuerzo. Algunas veces nos va a llevar a ser los mejores en algo, pero es que siempre va a haber alguien también mejor que nosotros en otras cosas. Es imposible ser el mejor en todo, no existe, nadie lo es. Sí. Entonces, algunas veces dar lo mejor nos va a llevar, pero ese no es el fin. No. El fin tiene que ser siempre dar lo mejor sin necesidad de buscar ser el mejor. Sí, sí, exacto, sin ser el primero. Y justamente en Marcos 10, del 42 al 45 dice, así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Que es justo lo que nos decías, ¿verdad? Sí. No buscar ser el primero por ser el primero, no buscar ser el mejor por ser el mejor, por alardear, por querer sobresalir, sino hacer las cosas desde el corazón, con excelencia, y si el resultado termina siendo ser primero, claro, es un subproducto, pero no es el propósito. Claro, claro, y es que hay otro concepto que está ligado a también el no llevar la cuenta, que es la comparación. En el momento en que nosotros nos comparamos con otras personas, y yo escribo en mi libro, Liderando mi Vida, escribo que cuando nos comparamos con otras personas, solamente pueden haber 3 resultados. Uno es que me siento superior a esa persona. El segundo resultado es que me siento igual a esa persona. Y el tercer resultado es que me siento inferior a esa persona. ¿Cuál crees que de estos 3 es bueno? Ninguno. Pasaste la prueba y te puse en el spot. Sí, ninguno. No, sí, y no es que era una prueba, ¿verdad? Pero cuando te hice la pregunta pensé, como no debía haber hecho esto al aire. pero efectivamente, es que la comparación nunca es buena. En cualquiera de los 3 resultados, no vamos a obtener nada positivo de ello. ¿Y por qué? Bueno, si nos sentimos superior a alguien, ya ahí de por sí, ya nos estamos dando cuenta que eso no puede ser bueno, ¿no? O sea, porque nadie es superior que nadie, sí, ¿verdad? Así no lo modeló Jesús y así no es como nosotros debemos vivir si somos líderes que queremos modelar a Jesús. Luego, si nos sentimos igual, tal vez alguien podría pensar, bueno, es que si me siento igual, está bien. Lo que pasa es que no somos iguales. Uh-huh. Nunca vamos a ser iguales en ninguna situación. Todos tenemos situaciones distintas, todos tenemos momentos distintos del día, económicas, emocionales, en fin. O sea, nunca vamos a ser iguales. No, y nuestro diseño es ser distintos, precisamente. Nuestro diseño es ser distintos. Sí. Dios nos creó únicos. Sí. Únicos. No hay otro Tomás, no hay otro José y nunca más lo va a haber. Y luego, si nos sentimos inferiores, también, yo creo que ese se explica solo también, ¿verdad? Nos pone en una situación depresiva, en donde no podemos ver cómo salir de ahí, en donde no somos valiosos, y eso también es una mentira. Sí, totalmente. Porque por supuesto que somos valiosos. Sí. Fuimos comprados con precio de sangre. Sí. Y ese es nuestro valor, no lo que las personas digan de nosotros, ¿verdad? No, y te voy a decir 2 razones por las que pasé la prueba. La primera, porque ya leí tu libro. Sí, está buenísimo. Y además de eso, porque hay una frase muy buena que está totalmente alineado con esto, y es que la comparación es el ladrón de la felicidad. Qué buena. En el momento en que nos comparamos, estamos dándole rienda suelta a que se nos robe la felicidad. Sí. ¿Verdad? Porque siempre va a haber alguien que tiene algo más bonito, un puesto más alto. Siempre va a haber alguien que admiramos y que de pronto decimos, yo quiero ser como esa persona. Pero sí, nos roba ese espacio de poder disfrutar aquello que tenemos. ¿verdad? Uh-huh. Nos roba ese espacio de tener también la certeza de quiénes somos, ¿verdad? En Jesús. Y el estarse comparando es un ejercicio que solo pérdidas deja, como bien estabas diciendo. Sí. Y es un ejercicio
que nos desgasta, ¿verdad? Nos desgasta completamente. Hay una oración que John Maxwell escribe en el libro que estamos utilizando como base para estos episodios, que me encantó. La traduje, estaba en inglés en el libro, y dice algo así. La voy a leer textual porque me gusta mucho, y es una de las maneras en las que él se recuerda a él mismo de que precisamente llevar la cuenta o compararse con otras personas no trae nada bueno. ¿Y por qué se lo recuerda constantemente? Porque, como hablábamos al inicio, es que es parte de nuestra humanidad y es algo que tenemos que intencionalmente recordar, para que no nos invada, ¿verdad? No se convierta en parte nuestra. Esta oración dice: Señor, a medida que pasan los años, lo que más deseo es ser conocido como, y él dice, disponible más que un trabajador incansable, compasivo más que competente, contento, no impulsado por la ambición, generoso más que rico, amable más que poderoso, un oyente más que un gran comunicador, amoroso más que rápido o brillante, confiable más que famoso, sacrificado más que exitoso, dominado por el espíritu más que emocionante y reflexivo más que talentoso. Y yo creo que esto nos lleva a un concepto que precisamente escribo ahí en ese capítulo que hablo sobre la comparación y que tiene que ver con llevar la cuenta. Y es que si en algún momento nos vamos a comparar con alguien o vamos a llevar alguna cuenta, la única cuenta que debemos llevar es la nuestra propia. Es la de si estamos siendo mejores que el día de ayer, qué estamos haciendo diferente para cambiar lo que no nos gustó de ayer, de hace una semana, del José de hace una hora. Sí. Esa es la cuenta que sí vale la pena llevar, y la única, yo creo. Y me encanta eso que estás diciendo, porque tengo otra frase aquí que dice: el propósito de la vida no es ganar, el propósito de la vida es crecer y compartir, ¿verdad? Entonces, si llevamos esa cuenta personal versus, ¿verdad?, mi yo anterior, sí. ¿verdad?, y dabas ahí algunos lapsos, y puedo ver que tengo un crecimiento, entonces estoy capacitado para poder llevar eso hacia afuera y compartirlo. Sí. En la medida en que eso está sucediendo, y es un llamado a poder reflexionar, a poder tener espacios de meditación, de reflexión, de retrospectiva, de introspectiva, que nos ayuden a decir: ¿y yo cómo estoy creciendo? Claro. ¿Verdad? De nuevo, no para ganarle a alguien, sino para poder ofrecer más. Exacto. Para poder ofrecer más. Exacto. Y bueno, podríamos seguir hablando probablemente mucho más tiempo sobre este concepto, porque personalmente me gusta mucho y es bastante profundo. Pero hay otra característica que hoy también queremos destacar, y es que Jesús reconoce su humanidad. Hay dos palabras que yo destaqué cuando leía y estaba muy intrigado por saber a qué se refería, ¿verdad? Que Jesús reconoce su humanidad. Y esas dos palabras claves que yo identifiqué es que Él era auténtico y era sincero, ¿verdad? Él, a pesar de ser 100% Dios, era también 100% hombre cuando estuvo acá. Y Él siempre fue auténtico en ese sentido. Él nunca fue prepotente, nunca dejó su parte, digamos, humana y de ser hombre, porque también era 100% Dios y podía probablemente, o sea, si había alguien que él podía hacerlo, era probablemente él, ¿verdad? Y sin embargo, él no lo hizo, porque él siempre fue auténtico, sincero, genuino, ¿verdad? En ese sentido. Sí, totalmente. Y esa parte de ser genuino es algo que nosotros tenemos que abrazar, ¿verdad? Sí. Decíamos antes, todos somos diferentes. Todos tenemos una manera distinta. Y sí, tenemos personas que son ejemplos. Sí, a veces queremos parecernos a alguien. Pero cuando volvemos a nuestra esencia, ¿verdad?, y nos aceptamos tal y como fuimos creados, entendemos que el volvernos genuinos es precisamente dejar de vernos falsos
y empezar a generar confianza, ¿verdad? Cuando sentimos que alguien es falso, pierde nuestra confianza. Bueno, y justamente te iba a hacer un comentario en esa dirección, y es que seamos sinceros. Yo creo que todas las personas de fábrica venimos con un sentido que nos permite identificar cuando una persona no está siendo genuina. Sí. Y vamos a ver, y hoy con tantas redes sociales, con literalmente todos tenemos no una, dos cámaras en nuestras manos todo el tiempo, ¿verdad? Porque la frontal más la otra, y hay teléfonos que tienen hasta 4 o 5 cámaras, y queremos estar siempre mostrando una cara de nosotros. Es todavía más difícil ser genuinos, ¿verdad? Pero es que todos tenemos esa sensibilidad para identificar cuando alguien no lo es, y conectamos o no conectamos con esa persona. Yo creo que una de las cosas que nosotros, cuando iniciamos este proyecto, conversábamos era que queríamos que fuera una conversación entre nosotros y poder reflejar esa genuinidad, ¿verdad? Hoy creo que ha sido un excelente ejemplo. No sé por qué particularmente he estado un poco trabado y vos hasta golpeaste el micrófono, pero y esto no va a ser editado porque la verdad es que esos somos nosotros, ¿verdad? Y es que el concepto de ser genuino va ligado con otra palabra que hablamos en el episodio anterior, y que es vulnerabilidad, ¿verdad? Y que Jesús se mostró muy vulnerable también cuando él cuando estuvo acá caminando en esta tierra. Él no, de nuevo, siendo 100% Dios, podía haberse no mostrado por completo vulnerable y haberse mostrado perfecto, porque Dios es perfecto. Sí. Sin embargo, hay versículos donde destaca que él lloró, que a él le dolió, que él se conmovió, que él pidió que pase esta copa de mí, y así muchos otros ejemplos. Que tuvo sed, que fue tentado, ¿verdad? Y eso muestra el lado vulnerable de Jesús, que yo creo que como líderes, ¿verdad? Y a propósito del título de este podcast y de uno de los temas también principales, que es liderazgo, si todos tenemos esa sensibilidad para identificar cuando alguien no es genuino, aún más cuando es nuestro líder o cuando es un líder en una organización en la que nosotros estamos. Sí. Y yo creo que esta es una de las características fundamentales de un líder, y más un líder como Jesús. Tenemos que ser vulnerables, tenemos que reconocer cuando nos equivocamos, cuando ya sea porque cometimos un error o sin saberlo omitimos algo, y entonces eso también nos llevó a equivocarnos. Sí, ¿verdad? Y que nos lleva de vuelta a lo que conversábamos del tema del perdón, ¿verdad? Decíamos, todos tenemos necesidad de ser perdonados. Claro. ¿Verdad? Y también tenemos necesidad de ofrecer una disculpa, de ofrecer perdón cuando lo requiere, ¿verdad? Y eso requiere vulnerabilidad. Yo recuerdo muy bien en una de mis primeras experiencias como líder, tenía como 21 años y un jefe decía, recuerden muy bien que ustedes como supervisores están todo el tiempo en una tarima y la gente está viendo lo que ustedes están haciendo, ¿verdad? Para bien o para mal, ¿verdad? Y entonces muchas veces creemos que al subirnos en esa tarima tenemos que hacer el número perfecto allá arriba, ¿verdad? Pero cuando logramos que la gente vea, ¿verdad? En esa tarima, no por superioridad, pero sí es cierto de que hay más visibilidad y que la gente efectivamente está viendo cada movimiento, ¿verdad? Claro. Entonces, si nosotros logramos que desde esa tarima se vea esa vulnerabilidad y se vuelva un ejemplo, vamos a lograr tener ambientes más humanos. Vamos a lograr precisamente, así como Jesús reconoció su condición de humano, nosotros con mucha más razón tenemos que hacerlo, ¿verdad? Y es un lugar de privilegio, ¿verdad? Porque lejos de esconder esa humanidad, el poder traerla a la mesa abre muchas puertas de conversaciones, de imitación de comportamiento,
¿verdad? Y sobre todo de conexión genuina. Eso me encanta, y es que yo creo que hay una preconcepción sobre la vulnerabilidad en donde las personas creen que si un líder se muestra vulnerable, está siendo débil. Pero es que vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad. De hecho, es todo lo contrario. Cuando un líder genuino, ¿verdad? Porque también no vaya a ser que alguien que esté escuchando esto ahorita piense, ay, ¿cómo me muestro vulnerable? Y entonces ya lo está haciendo desde la falsedad. Sí. Y entonces no funciona, ¿verdad? Pero una vulnerabilidad genuina, donde de manera real, si me equivoqué, vine y dije, perdón, me equivoqué. Y asumo mi responsabilidad. Y muchas veces, toda equivocación conlleva una consecuencia y asumo esa consecuencia y debo pagar el precio, y lo que sea que sea. Pero entonces me muestro vulnerable de una manera genuina, conecto con las personas. No me muestro débil, pero conecto. Y Jesús fue el mejor ejemplo de ello. Yo creo que nadie se atrevería a decir que Jesús fue débil. Fue vulnerable y hay cientos de ejemplos de su vulnerabilidad, pero nunca fue débil. No, Nunca se mostró como débil. No, y tenía muy claro quién él era. Claro. ¿Verdad? Bueno, quién él es, ¿verdad? Porque es él es. El que era, el que es y el que ha de venir. Pero tenía claro también lo que el Padre pensaba de él, ¿verdad? Sí. Entonces, hay una frase aquí que dice que cuando elevamos la opinión de otros por encima de lo que Dios piensa de nosotros, qué bueno, sí. nos preparamos para el fracaso, ¿verdad? Entonces, ¿a quién estamos dejando nosotros que gobierne nuestra opinión de nosotros mismos? Sí. Está bien, tenemos que reconocernos humanos, pero cuando nosotros vemos lo que Dios ve de nosotros, sí, ¿verdad? Entonces estamos capacitados para ser vulnerables, para reconocer esa humanidad sin perder esa identidad que tenemos en Él. Qué bueno, y no es solamente lo que otras personas digan o piensen de nosotros, pero muchas veces, yo casi me atrevería a decir que la mayoría de veces es inclusive lo que yo pienso de mí mismo. Porque lo que está sobre lo que yo pienso de mí mismo, lo que Dios piensa de mí mismo. Esas conversaciones internas a veces son matadoras. Claro. Sí. Y yo lo que tengo que enfocarme es en lo que Dios piensa de mí mismo. Vos conocés la declaración mía de vida. Sí. ¿Verdad? Es cortita, sin embargo no la voy a mencionar toda ahorita, pero voy a mencionar ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza? Sí. ¿Verdad? Empieza, soy hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Solo esas 3 palabras, soy un hijo de Dios, son 5. Pensé que eran 3. A propósito de no llevar la cuenta, no llevaste la cuenta. Esa es otra cuenta. Exacto. Bueno, son como 5 o 6 palabras. Solo esa frase, rebobinemos, solo esa frase, soy un hijo de Dios. Ya implica tantas cosas, ¿verdad? Pero me recuerda, en mi caso, porque es mi declaración personal, me recuerda que soy un hijo de Dios, que me debo ver como eso y no como lo que yo pienso y menos como lo que otras personas piensen. Y si nos remontamos a nuestro primer episodio, ¿verdad? De Reclamando la Mañana, justamente empezar en tu caso con esa declaración, soy un hijo de Dios, y lo que eso te puede setear el día, ¿verdad? Claro. Cómo te prepara para el día, para enfrentar lo que viene, es sumamente poderoso. Sí, ¿verdad? sí. Bueno, yo llegué al final de mis notas y de todas maneras creo que estamos cerca ya del final de este episodio que bueno, tengo que confesar que sí, tal vez hoy por alguna razón particular siento que he estado menos fluido, pero por otro lado, este ha sido uno de los temas que tal vez más ha pasado por mí durante estas semanas al prepararme y ya vos también lo contabas con tu historia, ¿verdad? Creo que en tu caso también
Sí, sí, totalmente. Igual yo también, listo para ir cerrando y creo que es tiempo para hacerlo. Me quedo nada más en este tema del ser genuino. Me encantó este tema de la palabra sincera, Mm, ¿verdad? Y es que se sí, remonta a cuando las vasijas eran quebradas eh, en, ¿verdad? Hace muchísimos años, ¿no? claro. En la antigüedad, y que lo que se utilizaba para poder remendarlas era Sí, la cera, sí, ¿verdad? Y entonces el decir que algo, por ejemplo esta taza, está sin cera, está sin ningún tipo de arreglos, de arreglos, de ¿verdad? merula, de... Sí, entonces Sí, volviendo al ser nosotros humanos y sí, reconocer nuestra vulnerabilidad y poder ser capaces de mostrarnos tal y como somos, nos estamos mostrando, claro, ¿verdad? Sinceros, es decir, sin ningún tipo de máscara, sin ningún tipo de algún otro arreglo que nos quiera hacer ver mejor, claro, ¿verdad? claro. Estamos como estamos y esta taza tiene aquí una bolladura, así es, Así ¿verdad? se va a ver. Y así nos vamos a ver nosotros. Sí, Pero las personas aprecian y se relacionan con nosotros en la medida en que podamos mostrarnos de esa forma. De claro. manera tal que la invitación, ¿verdad?, es que podamos tener la capacidad de mostrarnos como somos, ¿verdad? Y ser capaces de, desde ahí, desde el ser genuinos, desde esa humanidad, poder establecer relaciones sinceras, ¿verdad? Así es, así es. Y bueno, yo creo que como líderes, sobre todo como líderes, es muy importante que no llevemos la cuenta, que fue algo de lo que hablamos, porque esto no trae ningún bien, que no nos comparemos, que estemos siempre siendo conscientes de si debemos perdonar algo a alguien o a nosotros mismos también, Ujú. a propósito de que nosotros mismos somos los que a veces tenemos un concepto o el peor concepto de nosotros mismos, también tiene que ver con el perdón. Muchas veces es a nosotros que tenemos que perdonarnos de algo que no hicimos bien, que no salió tan bien, que pudimos haber hecho mejor, en fin, muchas cosas. El ser sinceros y bueno, mostrarnos vulnerables. También recuerde que para un líder ser vulnerable no es igual a debilidad, al contrario, eso crea conexión y bueno, a partir de ahí pues liderar como Jesús. Muchas gracias, José, y realmente un tiempo maravilloso. Como bien dijiste al inicio, hemos planeado que sea así, que sea sincero, de que nos mostremos tal y como somos. Así es. Y nuestra oración al terminar este episodio es de que puedan caminar con la certeza de que hay un Dios que vino al mundo a hacerse humano y que desde su humanidad entiende perfectamente todas y cada una de las cosas que estamos viviendo y que somos capaces de recurrir a Él para poder seguir su ejemplo y liderar como Él así lo mandó. Así que bueno, muchísimas gracias por su atención. Gracias, José, de nuevo. Gracias, Tomás. Y nos Gracias a vemos ustedes. en el próximo episodio.